Estamos de regreso en hora clave para conversar de un tema que se los planteé al inicio del programa, la preocupación que se tiene en el norte de nuestro país por los casos de dengue que ya han cobrado la vida de 19 personas y la verdad es que las cifras van en aumento preocupante por la cantidad de casos que se están registrando, más de 3.150 confirmados, pero más de 15.000 que se han presentado como tal. La Organización Mundial de la Salud también se ha pronunciado al respecto. Esta noche Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú, nos acompaña. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Y con él lo que queremos es ver la siguiente nota acerca de lo que ha mencionado la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país con los casos de dengue. 19 muertes va dejando el dengue en Piura. La última víctima, un joven de 31 años, que falleció el último fin de semana en el hospital de Sullana. Hasta el momento, 3.150 casos han sido confirmados de los aproximadamente 15.600 reportados en la región. La Organización Mundial de la Salud ha considerado que Piura afronta una epidemia ante este mal, transmitido por la picadura de un mosquito. Es una epidemia en la región Piura. Así como la región Tumbes también tiene sus casos en algunos distritos focalizados. Entonces, no se puede hablar de pandemia. La preocupación de las autoridades sanitarias locales está en la falta de cooperación de los vecinos. Y es que en varias zonas los fumigadores encuentran las puertas cerradas y una actitud renuente por parte de los propietarios. Y es que de 21.870 casas visitadas, más de 3.600 se negaron a atender a las brigadas. Pero hay lugares donde hay 30%. Por ejemplo, la zona de Pachitea, de Santa María del Pinar. La Dirección de Salud exige a los municipios poner en práctica las sanciones y consecuentes multas para aquellos vecinos que se niegan a cooperar. Todos los municipios distritales tienen ordenanzas que sancionan a aquel que no abre las puertas. Pero pregunten cuántos han sancionado. Y les van a decir 0. Sanciona 2, 3 o 4 y van a ver cómo el resto se va a alinear. Además, se hizo hincapié en la falta de apoyo por parte de la Fiscalía y la Defensoría para hacer frente a este impasse. Es por eso que lo habíamos anunciado, el doctor Godofredo Talavera nos está acompañando, presidente de la Federación Médica del Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Gracias más bien por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿es de preocupación ciertamente o no lo que está ocurriendo en nuestro país? Bueno, realmente sí es un motivo de mucha preocupación el hecho de que haya 19 pacientes fallecidos. Esto nos indica pues el alto grado de infección que tenemos en esta zona. Como ya usted lo ha mencionado, más o menos son 15.000 los casos, ¿no? Ya comprobados más de 3.500, tenemos 19 muertos, los últimos 6 muertos han ocurrido en las últimas 3 semanas, o sea, tenemos la epidemia activa. El día viernes hemos estado en la ciudad de Piura, hemos podido confirmar in situ cómo están atendiéndose los pacientes. No están en las sillas, en camillas, incluso en el suelo. No se Hay una gran demanda de pacientes. El médico el día jueves había atendido más de 100 pacientes en su guardia. O sea, vemos la gran concurrencia de pacientes que acuden. En el hospital de Santa Rosa, que es, digamos, el hospital más importante del Ministerio de Salud en esta región, acuden 130 pacientes en promedio por día, y en el hospital de campaña, que está anexo a este hospital, aproximadamente 200 por día. Claro que de ellos acuden por síntomas de dengue, no todos son dengue, por supuesto, pero para que veamos la magnitud de la epidemia, ¿no? Respecto a esto de la fumigación, realmente el Estado debía tomar cartas en el asunto y hacerle una cuestión de Estado, pidiendo la intervención del fiscal de prevención del delito para que pueda ordenar y se puedan abrir las puertas para poder fumigar, porque nosotros dejamos una casa sin fumigar, esto va a ser el reservorio para que nuevamente pues en pocos días se contamine toda la zona. Pero es un poco de concientización también, ¿no? Claro, la concientización parte de todos, ¿no? Que se pide, y hemos podido escuchar propagandas también, abre la puerta, ¿no? Eliminemos el dengue, etcétera, que se inició una campaña hace más o menos unos 10 días, sin embargo, pues no hay la respuesta adecuada. Algo que ha sido denunciado incluso por Contraloría es que
aparte de las casas que no dejan fumigar, también en los establecimientos de salud un 30% no han sido fumigados, que es algo pues que no se puede permitir, ¿no? 30% que todavía no han sido fumigados, pero lo que significa además mucho más en número de la propagación. Claro, eso me refiero a establecimientos de salud. Entonces deberíamos empezar por casa, como quien dice, ¿no? ¿Y por qué no se ha fumigado ese 30%? Bueno, eso habrá que investigar, pues no entendemos la razón, pero debían ser los primeros lugares, porque ahí están los pacientes que sí tienen dengue, y esos son reservorios para que se siga diseminando la enfermedad, ¿no? Ahora, ¿podría ser porque los pacientes están en ese momento recibiendo atención? Lo que se usa para desinfección o para matar el zancudo no es tóxico para el humano, esa no es justificación. Nosotros hemos escuchado a la ministra de Salud, Patricia García, decir que esto es un psicosocial, que esta es una epidemia pero que está controlada y que hablar más al respecto es un psicosocial. ¿Lo ven así? No, por eso le menciono que las últimas 6 muertes han sido en las últimas 3 semanas, ¿no? El día viernes, estamos hablando de hace 4 días, los pacientes estaban en el suelo. En la sala de observación están hospitalizados como 30 pacientes, en bancas, en sillas y algunos en el suelo. En lo que era el auditorio hay 12 pacientes, ¿no? Se ha tenido que ampliar ahí y esto no es pues un psicosocial. Los pacientes acuden, como le digo, diariamente en promedio, solamente en el Hospital Santa Rosa, 330 pacientes por día con síntomas de dengue, ¿no? Más o menos nos han reportado que la tercera parte, estamos hablando de más o menos 100, 110 pacientes, sí tienen los síntomas de dengue, ¿no? Y el resto pues son motivos de otra causa que digamos el signo principal es la fiebre, pero son pues otro tipo de gripe o otro tipo de enfermedad. Entonces estamos hablando de un porcentaje todavía bastante alto, 100 pacientes al día. Acaba de confirmarse la muerte del último paciente el día de ayer, entonces todavía la epidemia está activa, ¿no? Y es por eso que, ¿cómo toman las palabras de la ministra de Salud? Bueno, la población de Piura y los trabajadores del sector la han tomado pues de mala manera, ¿no? Y es por eso que se convocó una marcha y se invitó a las diferentes organizaciones de la salud para que concurran a la ciudad de Piura, y esa marcha se realizó este día viernes último, ¿no? Hay un malestar de parte de todos los trabajadores, médicos, ¿no? En vez de que nuestra máxima autoridad pues vaya a dar ánimos, ¿no? Nos dé repelentes, mosquiteros, que no hay, dicho sea de paso, va a decir que es un psicosocial, que los médicos o los trabajadores no cumplen su labor, que se escapan, y le estoy mencionando que un médico, 100 pacientes en una guardia, pues imagínense, casi a 10 pacientes por hora y en condiciones pacientes que vienen a la emergencia, o sea, no son pacientes simples. Y 100 pacientes por dengue, porque que vengan por otros motivos es otra situación. Estamos hablando en total que los había atendido, ¿no? Entonces, bastante, pues en una guardia, como le digo, es una cantidad alta y todavía se exige más, ¿no? A los médicos, pues, como le digo, en qué condiciones están muchos de ellos sin repelentes, sin mosquiteros, sin una alimentación adecuada, ¿no? Entonces, los trabajadores del sector están poniendo mucho de su parte, ¿no? Hay también que agradecer a médicos o trabajadores de la salud de Cuba que también están cumpliendo una loable labor en esta zona, ¿no? Y además ustedes también están expuestos, ¿no? Por supuesto, se han contagiado en total más o menos 600 trabajadores del sector salud. El ministerio en el Hospital Santa Rosa son 125, en los hospitales del seguro son como 130 y tantos, y en el resto de ese establecimientos llegamos a 600, ¿no? De los cuales más o menos la quinta parte son médicos. ¿Y por qué vemos estas cifras de mortandad tan altas en cuanto al dengue? En realidad tenemos la mala experiencia del 2015, 2016, ahora se repite el 2017, ¿no? No hay medidas de prevención. Nosotros debemos ir como quien dice, con todas las armas necesarias para hacer la fumigación, ¿no? Y esto va a eliminar el mosquito transmisor y con esto vamos a evitar que se enfermen tantos pacientes, ¿no? No puede ser que el 2015 tuvimos 16 muertos, el 2016 20, ahora ya vamos por 19 y no podemos repetir esto año a año, ¿no? Ahora hay una vacuna que
si bien es cierto, no protege a la totalidad, más o menos está en un rango de 65%, se debería, pues, por lo menos en estas zonas y en los pacientes de riesgo, que son las gestantes, ¿no?, o algunos que tienen alguna otra enfermedad como diabetes, presión arterial, puedan ser vacunados, o sea, los grupos de riesgo. Esperemos que este año sea incluida, y aparte de la fumigación que debe ser en una forma, pues, total, sin dejar ni una casa sin fumigar, se empiece a aplicar la vacuna en los grupos de riesgo. Pero cuando uno habla o escucha de dengue, y con las cifras que tenemos, pensamos que ciertamente es una enfermedad mortal. Pero ¿qué hace que estas personas, 19 de los más de 3.150 casos confirmados, lleguen hacia la muerte? Sí, algunos son, por ejemplo, las gestantes, que han fallecido. 3 son que producen una hemorragia masiva, ¿no? Como sabemos, pues, dentro del proceso normal del parto, la gestación, hay pérdida de la placenta y es un lecho que se puede producir sangrado. Y en estos pacientes tienen trastornos de la coagulación, ¿no? Otros pacientes tienen algunas comorbilidades, o sea, eso nosotros decimos tiene diabetes, tiene presión alta, otras enfermedades, ¿no? Y otros son que acuden tardíamente, ¿no? Más de la mitad se ha muerto en las primeras horas. Algunos en menos de 4 horas, había 7 casos en menos de 4 horas, y en 24 horas eran 9 casos, ¿no? O sea, se acuden tardíamente. La enfermedad se comporta que la primera vez que uno da, a veces las complicaciones no son muchas, pero ya cuando le da por segunda vez, ahí empieza a haber alteraciones ya de la coagulación, ¿no? O sea, alteraciones más serias. Aquellos que de repente en el 2015, 2016 han tenido dengue, se han curado, están mucho más expuestos si lo contraen una vez más. Por segunda vez. Ahí se forman unos complejos autoinmunes, o sea que el organismo mismo no reconoce bien los vasos, hace daño de los vasos y predispone al sangrado, a que es el plasma, se trasvase de los vasos y se complican los pacientes. Entonces, tenemos que estos riesgos para que llegue a ser mortal pueden ser, en primer lugar, que sea una mujer gestante, ¿no es cierto? Que hemos visto lamentablemente, ciertamente el trabajo de los médicos por salvar la vida de ese bebé, lamentablemente no se ha podido el de las madres. Segundo punto de riesgo, que se tengan enfermedades como hipertensión, diabetes, ¿no? Insuficiencia renal, enfermedades crónicas, ¿no? Y tercer lugar, tuberculosis, que también es endémico en nuestra zona. Que hagan que el organismo ya esté debilitado de por sí. Claro, que ya tenga una primera infección y adquiera por segunda vez la enfermedad. Entonces, lo primero que se tiene que hacer cuando uno siente estas primeras alertas es acudir al médico. Lo malo es que se confunde mucho, ¿no?, el dengue con una gripe. Es por eso que, como le decía, ya últimamente los pacientes o la población ha tomado mayor conciencia y acuden más tempranamente, como le digo, y muchos de estos casos eran otras enfermedades, solamente cumple la tercera parte, ¿no? Al inicio ocurrían, pues, ya los pacientes después de 3, 5 días. La idea es que apenas en una zona donde hay epidemia, apenas haya fiebre, debe acudir a un centro de salud, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas específicos para la gente que nos está viendo? Lo principal es la fiebre, ¿no? Hay erupciones que salen en la piel, que pueden ser, ¿no?, por problemas de coagulación, hay dolores articulares, ya cuando se van complicando, pues sangrados, hay vómitos, cefalea intensa, ¿no? Y la fiebre, pues, que persiste, que no baja, es difícil de bajar. Esa es una primera señal, ¿no? Me parece Claro, que la fiebre, eso, y a medida que va avanzando se presentan estos otros síntomas. Claro, ¿no? por eso la idea es que apenas tenga fiebre el paciente debe acudir, ¿no? Y eso es lo que se está disponiendo y se hace la propaganda por diferentes medios para que apenas tenga fiebre acuda al centro. Y esto está ayudando, ¿no? Los pacientes que digamos que vienen tardíamente ya son muy pocos. Bueno, nosotros esperamos que cada vez sean menos, pero también preocupa el que se haya trasladado hacia Lima provincia. Se estaba viendo que son 277 casos de dengue registrados aquí en Lima. Sí, eso es preocupante. También tenemos en Ica, justamente mañana va a haber una movilización en ese lugar para llamar la atención sobre esta enfermedad, ¿no? Sin embargo, pues comparado con lo que ocurre en Piura, no tiene comparación, ¿no? Esperemos que haya mejor control, que
que se alerte. Estamos acá en una zona ya mucho más tranquila. En Piura tuvimos pues lamentablemente estos desastres naturales que agravaron la cosa, pero yo pienso que acá en Lima debe ser mucho más fácil controlar. Bueno, pero y además porque tenemos mayor acceso a los centros de salud, claro, ¿no es cierto?, a las medicinas. Es preocupante. Bueno, hablando de medicinas, en realidad la falta de medicinas es a nivel nacional, ¿no? Felizmente el dengue lo que se usa es una buena hidratación y paracetamol, ¿no? Se recomienda solo paracetamol para bajar la fiebre, porque los otros pueden, antipiréticos que se puede usar, ibuprofeno, otro tipo, pueden agravar la hemorragia. Por eso es la recomendación solo paracetamol, una buena hidratación, y en los casos graves pues ya a veces se usa transfusiones de plaquetas, ¿no?, de factores de la coagulación para evitar la muerte. Para ir cerrando el tema de lo que es el dengue específicamente, ¿en cuántos días una persona puede recuperarse ya? Normalmente se espera hasta un periodo de una semana, ¿no? Depende, hay pacientes pues que bajándole la fiebre se van a ir a su casa, ¿no? Solo acuden a la consulta y se les dice pues que regresen en 2 días de acuerdo a los síntomas. Pero aquellos que se llegan a hospitalizar en promedio se van a los 5 o 7 días, ¿no? Los pacientes de UCI, que son muy pocos, se considera dengue grave pues a porcentajes mínimos, 0,3% o menos, esos a veces permanecen más días en la UCI, ¿no? Eso es lo que van a requerir transfusiones y otro tipo de manejo más especializado. Ahora, doctor, usted nos está mencionando varios puntos débiles que se tienen ahorita en el sector. Por ejemplo, infraestructura, que nos está comentando en el norte del país ha llegado a un tema caótico. El tema de las medicinas, que es a nivel nacional. Hemos nosotros conversado aquí sobre el tema también de regularizar algunos sueldos específicamente. Todo esto hacia la ministra de Salud, Patricia García, ¿cómo se está direccionando en cuanto a pedidos, reuniones? Sí, el problema de Piura viene de antes de la epidemia del dengue, ¿no? Es una región que tiene casi 2 millones de habitantes y lamentablemente no tiene un hospital de alta complejidad en el Ministerio de Salud, ¿no? Tenemos otras regiones que incluso tienen 3 con menos población. Esta es una promesa de hace muchos años que se va a hacer el hospital de alta complejidad y no se culmina. Respecto a la parte económica, ponerle el mismo ejemplo, el CIS debe 36 millones, ¿no? 18 millones al Ministerio de Salud y cerca de 18 al Salud. Entonces, el CIS propiamente está haciéndonos una deuda a nivel nacional. El día de ayer también ha habido unas manifestaciones, hemos podido ver, que, por ejemplo, que en el INEM debe 150 millones, en el Hospital del Niño, donde yo trabajo, tiene una deuda de más de 70 millones. Lo peor de esto es que el CIS está reconociendo la deuda. Inicialmente mi hospital de 70 solo reconocía 14, después lo está bajando a 11, pero dice reconozco, pero no tengo para pagarte, ¿no? Y lo peor que está haciendo ahora es que las tarifas las está reduciendo. Por ejemplo, para hacer una transfusión donde se piden 9 pruebas que hay que valorar, que más o menos el costo que le está cobrando el Hospital Santa Rosa al Hospital del Callao es 92 soles, el CIS les paga 16 soles. En Iquitos, por ejemplo, también la denuncia. Una hemodiálisis le cobran al hospital 600 y el CIS le reconoce 250. Una tomografía espiral multicorte pagaba 159 soles y ahora quiere pagar 39. O sea, el CIS propiamente, aparte que ya tiene una deuda enorme, nos quiere seguir colapsando las instituciones de salud. En ese sentido le pedimos a nuestro presidente que decida de una vez, defina, ¿no? ¿Queremos seguir manteniendo este programa de atención gratuita para los más pobres? O en todo caso, pues que empiecen a pagar de su bolsillo y volvemos a lo que era algunos años atrás. Pero no podemos estar diciendo que queremos afiliar más, que queremos dar más para los pobres, sin embargo, no damos los recursos necesarios, ¿no? Y lo que respecta al compromiso que tuvo con los gremios, fue público, que la ministra nos mencionó que en marzo iba a iniciar las escalas salariales para todos los grupos de trabajadores del sector. Estamos en mayo y no tenemos nada claro. El día de hoy hemos tenido una reunión con el viceministro y tampoco no nos ha podido aclarar, ¿no? Esperamos que esto se cumpla a la brevedad. Entendemos que había una emergencia que ha significado gastos extras al Estado, pero también tiene que cumplir con sus trabajadores.
tenemos una alta migración de profesionales altamente especializados, uciólogos, neonatólogos, anestesiólogos, neurocirujanos, que abandonan el sector por mejores sueldos, se van a salud o se van al extranjero, y nosotros cada vez sufrimos más, ¿no? Para tener especialistas, neonatólogos, como le digo, neurocirujanos en nuestros hospitales del Ministerio de Salud. Hace poco estuvimos en Abancay, tiene un servicio de UCI de adultos y de niños con toda la maquinaria necesaria, ventiladores, oxímetros, todo lo que necesite, en Apurímac. Apurímac. No hay, increíble, no hay ni siquiera un médico de UCI, ninguno, solamente hay un médico internista. Sin embargo, en el Salud, que está cerca, tienen el equipo completo de uciólogos, tanto para el servicio de pediatría o neonatología y la UCI de adultos. Y no puede ser que nosotros pues sigamos teniendo dificultades para conseguir especialistas. ¿Y es por toda esta situación que se ha pensado tomar alguna medida específica? Bueno, es un acuerdo de Asamblea Nacional que fue realizado el 21 de abril, reiniciar nuestra huelga nacional el día 4 de julio, ¿no? Y dentro de los pedidos pues está, dentro de los principales es que queremos que gestione el sector alguien pues que no diga que tenemos demasiado dinero, que es suficiente, sino que alguien que reconozca pues que nos falta dinero, que no tenemos renovación de equipos hace más de 3 años, que la crisis de medicamentos, de falta de insumos, continúa, ¿no? El año pasado hemos vivido la peor crisis, yo tengo conocimiento de hace mucho tiempo, donde a los trabajadores les hemos hecho falta de pago por más de 9 meses, ¿no? Actualmente ya esto nuevamente se empieza a producir, ya tenemos sitios donde no se les paga 3, 4 meses. Y es al grupo de terceros, o sea, aquellos trabajadores que no tienen ni un derecho. En ese sentido también le pedimos a nuestro presidente que nosotros confiamos en él, votamos por un plan de gobierno que él nos mencionó, que iba a aumentar el presupuesto en el 0,5% del PBI, es decir, 3.300 millones por año, y no lo está cumpliendo. Que iba a cumplir con los gremios, él nos dijo personalmente cuando ya fue elegido, ¿no?, el 15 de julio, que iba a cumplir con los acuerdos que teníamos pendientes, porque eso del acta de la escala salarial viene del 14, sí, del 2014, del 9 de octubre. Tiempo atrás. Entonces, no queremos seguir siendo postergados, ¿no? ¿Esta huelga nacional es indefinida? Es indefinida. La única región que está para evaluarse es la de Piura, ¿no? Porque digamos, esperamos que la emergencia del dengue pase, ¿no? Como sabemos, en estos casos de epidemias todo tiene una elevación, una meseta y una caída, ¿no? Estamos ahorita en la etapa de meseta, esperamos que pronto empiece a caer y de repente ahí también decidir si se va a hacer o no. Pero sin embargo esperamos pues seguir conversando con las autoridades del Ministerio de Salud y que cumplan lo que, ¿no?, lo que han prometido y ha sido de conocimiento público, iniciar la escala salarial, dar mayor presupuesto a salud. No podemos seguir pues diciendo que nos sobra dinero, sin embargo usted va y no encuentra pues reactivos, no hay ecografías porque no hay equipos. Esto de los AIS hasta ahora no se soluciona, se acuerda de ese escándalo que hubo ya en octubre, y seguimos igual sin tomógrafos, sin ecógrafos, sin hacer las operaciones. ¿Y los pacientes tienen que ser derivados hacia otros lamentablemente, pues, ¿no? Y eso incluso trae pues a que haga alguna colusión con algún laboratorio, etcétera. Pero la realidad es que no hay medicamentos, no hay análisis. Si usted va, le dan cita para una ecografía, por ejemplo, queremos diagnosticar si tiene cálculos en la vesícula, tiene dolor, va a pedir su cita de acá a 6 semanas, ¿no? No nos sirve, pues, ¿no? Lo que queremos es... Claro, pero mucha gente, por ejemplo, dice, me ha costado tanto conseguir una cita para dentro de 6 semanas que justo cae en medio de la huelga y ya no tengo oportunidad a atenderme y tendré que esperar otras 6 semanas en medio de la situación en la que estoy. Sí, pero digamos, dentro de lo que debemos ver primero es que haya condiciones, ¿no? Si nosotros tendríamos, pues, el equipamiento, los medicamentos, los insumos necesarios, no tendríamos por qué hacer huelga, ¿no? Esto es parte que el Estado, es forma de llamarle la atención al Estado. No puede ser posible pues que sigamos, incluso este CIS, como le digo, destina 82 soles por paciente al año, ¿no? Eso pues es increíble, por eso es que estamos en esta crisis que se tiene las deudas, que no se puede pagar.
Claro, pero sí son conscientes que siempre se genera malestar porque los perjudicados directos son los pacientes, ¿no? Lamentablemente. Esperamos no llegar a esta medida de lucha, como esto incluso lo hemos postergado hasta en 2 oportunidades, ¿no? El compromiso inicial fue para enero, iniciar la escala, pero bueno, ya después se hizo pública que iba a ser en marzo. Habíamos planificado para el 28 de marzo, pero imposible pues en plena tragedia que vivía el país y a realizar una huelga, ¿no? Estamos dando un tiempo prudente para hacerlo en julio y esperamos tener una respuesta de nuestro presidente. Es decir, antes del 4 de julio ustedes pueden todavía sentarse, conversar, llegar a un acuerdo y de repente postergar una vez más esta huelga. Bueno, si nosotros nos llegamos a conseguir mayor presupuesto y el inicio de nuestra escala, tampoco estamos pidiendo pues que nos aumenten todo de una vez, con toda seguridad no vamos a hacer ningún tipo de medida de huelga ni paro, nada de eso, ¿no? Y eso tiene que ver también específicamente con la salida o no de la ministra de Salud. O sea, es decir, así les propongan esas alternativas que hagan que la huelga quede de lado, igual estarían con la intención de que la ministra del sector, Patricia García, salga de la cartera. En realidad este es un acuerdo de huelga y al final pues es un pedido, como sabemos nosotros no decidimos, es una potestad del presidente de la República. Sin embargo tenemos digamos dentro del análisis muchas razones para solicitar su salida, ¿no? Que no reconozca que nos falta presupuesto es una de ellas, ¿no? Esté incumpliendo con los gremios al prometerles algo y no cumplir, ¿no? No podemos dialogar con la ministra hace ya mucho tiempo. ¿Qué les dicen desde el ministerio? ¿Por qué no pueden cumplir? Hace como 3 semanas tuvimos una cita y nos derivó con otra persona, ¿no? Bueno, sabemos que ha estado de repente en marzo demasiado ocupada, pero yo creo que es momento de sentarnos a conversar. Es uno de los mandamientos de Pedro Pablo Kuczynski, que cumplan los ministros, dialoguen con sus gremios, ¿no? No hay una planificación respecto a esto del dengue, ¿no? Sabemos que se ha hecho muchos esfuerzos, se ha viajado, etcétera, pero por ejemplo la fumigación debía empezar el 4 de abril. Cuando pararon las lluvias debía empezarse la fumigación, ¿no? Y esto lo estamos haciendo casi un mes después. Entonces, la forma como se ha expresado de esta enfermedad inclusive también ha causado mucho malestar en la comunidad de salud, digamos, pero muy especial en la región de Piura, donde ellos sí quieren sí o sí su salida, ¿no? Ellos no quieren nada, solo la salida de la ministra por sus expresiones. Pero, digamos, en general, es esto, no hay, tenemos, es increíble, por ejemplo, hay un suicidio por 25 años, luto sepelio, ¿no? Tenemos 25 o 30 años de trabajo, luto sepelio que está desde el 13 de septiembre de 2013 y hasta ahora no se reglamenta, ¿no? Si alguien de los trabajadores se muere un familiar, todavía no se sabe qué monto le van a dar desde hace 4 años, ¿no? Es increíble, pero así estamos, esperamos tener soluciones. Bueno, lo que esperamos es que de repente pueda sentarse a conversar con la propia ministra de Salud, tomando en cuenta que ciertamente hay una huelga nacional a puertas, ¿no? Y de repente eso hace que puedan sentarse a conversar y llegar a un acuerdo específico, pero que en Piura tiene que evaluarse si se daría o no. ¿Cuántos médicos hay destinados a Piura en medio de esta situación y que están evaluando el paralizar o no? En realidad los médicos del Ministerio de Salud son 500 y dicho sea de paso, hacen falta 500 más. En toda la región de Piura se ha hecho un cálculo de que hay un déficit de 1000 médicos. Es una región, como le digo, la segunda del Perú y la cantidad de médicos y trabajadores del sector es reducida, ¿no? Más o menos faltan 3500 trabajadores del sector, que es un número importante, ¿no? A nivel nacional nos faltan 8000 especialistas, según la última evaluación que ha hecho el Ministerio de Salud, pero sin embargo tenemos una del 2015 que se habla de 16.000 médicos. Entonces, no hemos comparado las estadísticas, donde han hecho, pero en todo caso es un número muy importante, ¿no? Y no podemos estar haciendo cada vez disminuyendo. El año pasado, entre enero y diciembre, se han ido más de 1.300 médicos, ¿no? Dentro de los motivos. En un año
Se han ido 1.300. E imaginamos que es por un tema económico. Por un tema económico, y antiguamente se iban pues los médicos contratados porque no tenían estabilidad. Actualmente ya no interesa la condición si está nombrado o contratado, ¿no? Prefieren pues pasarse de salud, irse al sector privado, o muchos se van al exterior. Tenemos más de 1.500 médicos que salen cada año al exterior. Personal que cuánto le cuesta al Estado desde que inicia pues la educación, y muchos de nosotros nos hemos formado, nos formamos en universidades nacionales, hacemos especialidad, subespecialidad, para terminar yéndonos a trabajar sin que le cueste nada a otros países vecinos, ¿no? Los médicos del Perú van a Chile, van a Brasil, ahora se van a España sin ningún problema, ¿no? Son bien recibidos, no les piden ni siquiera revalidar los títulos, etc. En España, por ejemplo, un anestesiólogo para trabajar en las ambulancias, en las emergencias, uno va con su título de médico y lo recibe, ¿no? Ni siquiera le piden convalidaciones, ¿verdad? Para hacer operaciones, ahí sí se hace algunos trámites. En Chile estamos igual, en Brasil, en Bolivia, ¿no? O sea, lo que falta es incentivo aquí, urgente, antes que se nos sigan yendo todos. Claro, y antes el Ministerio de Salud no teníamos pues esto de que daba citas al mes, 2 meses, ¿no? Ahora ya estamos muy similar a salud, que a veces pues 4 o 5 meses. Operaciones de oídos se están postergando, de amígdalas, los oídos, 6, 7 meses. O sea, hay una larga lista de espera, ¿no? Operaciones del corazón porque faltan insumos. Entonces, esto va a mejorar cuando realmente pues el Estado dé una vista real de lo que ocurre en el sector salud, y que pasa por mejorar los presupuestos, tratar bien a su recurso humano y mejorar pues por supuesto la infraestructura, ¿no? Esperamos que los que confiamos en nuestro presidente no nos defraude, ¿no? Él nos prometió salud gratuita en el 2021 con una cobertura al 100% sin incluso haya condición de pobreza, ¿no? Bueno, nosotros esperamos ciertamente lo mismo. Tenemos la anemia, que es algo... Sí, no, es que ya se nos acaba el tiempo. Para la anemia, que es algo que es de Ripley, pues no podemos tener cerca del 50% de niños anémicos. Hay muchísimas deficiencias todavía en el sector salud que son más que evidentes, así que por lo pronto esperamos que antes del 4 de julio puedan sentarse con la ministra del sector y conversar, llegar a algunos acuerdos. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Muy agradecido, Maricel. A usted. Nosotros nos vamos rapidito, termina una clave, empieza Punto de Vista.